¿qué tal? Ya estamos en un episodio más de este su espacio, ¡Biblia Creativa! Sean todos bienvenidos. Bueno, con gusto los saludamos una vez más y ya saben que pues queremos compartir con ustedes algunos versículos y formas para ilustrarlos o representarlos. Bueno, esta tarde está con nosotros nuestra hermanita Feliz. Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos. Y una servidora y hermana en Cristo, Laura. Y bueno, vamos a entrar en materia. Esta tarde, este día queremos meditar un poco en un versículo que se encuentra en Proverbios, capítulo 14, versículo 34. Proverbios 14, versículo 34. Y vamos a hacer una hermosa ilustración de este versículo. Hermanita, ¿le damos lectura? Sí. Dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Cuando yo leía este versículo, meditaba en la situación que estamos pasando en este momento, no tan solo como nación, sino ya como a nivel mundial, ¿no? Ya como humanidad estamos pasando una situación difícil, y es que quizá hemos dejado de vivir en la justicia de Dios, porque en este versículo la palabra justicia significa quedarse dentro de la ley de Dios, y esa permanencia y seguimiento de la ley de nuestro Dios por parte nuestra se traduce en bendición. Cuando nosotros andamos en la justicia de Dios, podemos ver las consecuencias de la obediencia, porque la obediencia trae bendición. Y esas consecuencias de la obediencia las encontramos en Deuteronomio 28, para que después pasen a leer ese pasaje y mediten en él. Y bueno, ¿qué les parece si vamos elaborando la ilustración y vamos platicando acerca de este pasaje? Para esta ilustración voy a utilizar una hoja decorada, pueden utilizar cualquier decoración. Voy a utilizar un acetato y voy a utilizar un mapa, una imagen de la República Mexicana, y yo lo encontré así como mapa de la República Mexicana para imprimir. Entonces, bueno, lo que voy a hacer en este momento, en primer lugar, es recortar. Fíjense bien, voy a recortar la silueta. Bueno, ya recorté la silueta de mi mapa, y precisamente esto es lo que quiero, lo que quería yo, la silueta. Y yo pensé que ibas a ocupar el mapa. No, yo quiero la silueta porque este versículo está hablando de la nación. Entonces, cuando cuando aquí hablamos de nuestra nación, pues hablamos de México, porque es nuestra nación. Claro. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a marcar la silueta sobre mi hoja decorada. Quizá como nación tenemos que analizar si hemos o estamos viviendo dentro de la justicia de nuestro Dios, ¿verdad? Porque a lo mejor como nación ya hemos transgredido esa justicia. Quizá como nación hemos transgredido los límites que Dios estableció para vivir en bendición, y hemos decidido vivir conforme a nuestra propia opinión. Como nación hemos tomado decisiones, hemos hecho cosas
que no están o que no agradan a Dios, y en muchas de las decisiones que tomamos, pues no le preguntamos, no le consultamos. Hoy es tiempo de unirnos en oración por nuestra nación, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Ya los que digan que esto de la pandemia y que nieguen la realidad, pues habría que ver, ¿no? ¿Por qué lo hacen de negar la realidad? Porque estamos viendo tiempos difíciles. Por ahí leía yo una frase que decía, ya las estadísticas dejaron de ser estadísticas y ahora se convirtieron en personas cercanas. Se convirtieron en personas cercanas, se convirtieron en conocidos. Los números ya no son ajenos a nosotros, sino ahora esta situación de la pandemia, de la quizá problemas económicos, ya si no nos ha tocado a nosotros, por lo menos le ha tocado a gente conocida. Y bueno, lo que voy a hacer ahora, miren, ya marqué la silueta de el mapa. Ya marqué la silueta del mapa y ahora lo que voy a hacer es recortar. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios, como personas que conocemos de Él, que conocemos su palabra? Pues nos toca empezar a interceder y empezar a orar por nuestra nación. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14, que si nos humillamos, que si pedimos perdón, entonces Dios oye desde los cielos y sana nuestra tierra. Y es lo que estamos necesitando en estos momentos. Sanidad en todos los aspectos para nuestra nación. Estamos necesitando también volver a la justicia de Dios. Estamos necesitando consultar a Dios en las decisiones que tomamos como país y caminar dentro de los límites que Él estableció. Porque si nos ponemos a analizar, cuando empezó todo esto de la pandemia, también se empezaron a disparar los números en cuanto a violencia. No sé si le tocó escuchar, hermanita, pero empezamos a escuchar que se dispararon los asaltos, los robos, y bueno, ya es así como que el pan de cada día, la violencia, la inmoralidad. Se están levantando ya muchos movimientos, ¿verdad?, que promueven cosas que a Dios no le agradan. Entonces necesitamos sanidad en nuestra nación, no solo física, sino también espiritual. Necesitamos que la maldad, que la corrupción, que el derramamiento de sangre ya se detengan, y si no, porque pues como dicen, la violencia, la maldad siempre van a existir, ¿verdad? Pero como hijos de Dios necesitamos estar intercediendo unos por otros, necesitamos estar orando por nuestras familias, para que nuestras familias vengan al conocimiento de la palabra y también sean salvos, que conozcan de la palabra de Dios. Necesitamos que la luz de nuestro Dios resplandezca sobre nosotros y que esta nación sea transformada como fruto de la justicia, como muchas otras naciones también han sido transformadas por el poder de nuestro Dios. Y bueno, ya tengo aquí la silueta. Ahora lo que voy a hacer es cortar el acetato igual al tamaño de la hoja de mi Biblia. Cuando yo estoy orando por eso, intercediendo por la nación,
empiezas a clamar a Dios cuando le dices, Señor, ten misericordia de nosotros como nación. Perdona a los que por tanta idolatría, por tantas muertes que hay día a día, por tantos robos con violencia. Vemos, como tú dices, eso es el pan de cada día, ¿no? Pero es muy, muy feo, ¿no? Y hay veces que dices, de verdad, Dios es tan grande y misericordioso que aunque a ti te dé coraje, porque a mí me ha tocado, ¿no? Que se suben con pistolas a asaltar a los autobuses Así es. y ellos no tienen ese miedo ya de hacerlo. Ajá. Yo digo que no tienen el temor de Dios. Así es. Y es ahí cuando intercedes, ¿no? Que de verdad te conozcan y que tengan temor de ti. Como nación, exactamente es lo que necesitamos tener, el temor de Dios en nuestras vidas. Porque al no tener el temor de Dios en nuestras vidas, tomamos decisiones conforme a nuestra propia opinión. Vamos haciendo lo que creemos mejor, nos estamos moviendo bajo argumentos muy liberales que para unas personas pueden resultar quizá beneficiosos, pero para otras personas, para otros sectores, para otros grupos de gente, son decisiones que afectan. Entonces necesitamos tener gobernantes entendidos, y a veces lo que hacemos es criticar a nuestro presidente, criticar a nuestros gobernantes. Sí. Subimos memes del gobierno, incluso no cuidamos nuestro vocabulario, pero dice la palabra del Señor que tenemos que vivir bajo la autoridad. Las autoridades son puestas por Dios con un propósito para nuestra nación, y nosotros tenemos que estar intercediendo por ellas, tenemos que estar orando para que Dios les llene de sabiduría, en lugar de estar criticando, en lugar de estar subiendo memes a las redes sociales, ¿verdad? No tenemos que ser partícipes de ellos, sino tenemos que estar en oración para que Dios les dé sabiduría, y esa sabiduría se vea reflejada en decisiones buenas que afecten de manera positiva a nuestra nación. Necesitamos caminar en ese temor, y también pedirle a Dios como padres, como líderes, pues que nos llene de esa sabiduría para saber guiar a quien vienen detrás de nosotros, a quienes ven nuestro ejemplo. Y bueno, así quedaría mi ilustración. Si se dieron cuenta, le pegué un poquito de cinta decorada en lo que es la orilla a la silueta de mi mapa. Así quedó, y ya nada más voy a poner una frase dentro. La frase que voy a poner es: transfórmanos con tu justicia, porque como lo dice el versículo 34, dice: la justicia engrandece a la nación. Entonces necesitamos la justicia de Dios para ser transformados como nación, para tener otro estilo de vida como nación. Y bueno, voy a hacer primero un borrador. Estoy utilizando un marcador Sharpie que apenas me encontré, es de punta fina, y le comentaba yo aquí a mi hermanita Félix que estos marcadores sirven muy bien precisamente para este propósito de escribir los versículos. Y estemos orando. Este video lo hacemos con ese propósito de invitarlos a estar orando por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por el mundo entero. Tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar en oración. Quizá nosotros pensamos que son
pues acciones o cosas que no nos competen a nosotros, pero como hijos de Dios, como personas que conocemos de la palabra, es nuestra obligación estar intercediendo por nuestra nación y por nuestros gobernantes, para que esta nación sea transformada por medio de la justicia de nuestro Dios y cada uno de nosotros empecemos a caminar en su justicia y en su ley. Bien, entonces ya escribí aquí el versículo, quedó así: transforma nuestra nación con tu justicia. Bueno, es una paráfrasis, es una frase derivada de Proverbios 14:34, y ya para terminar lo voy a pegar aquí. Ahora lo hice de esta manera horizontal, porque siempre lo hacemos vertical, pero bueno, ahora el diseño quedó de esta forma, y pues yo creo que también es bueno variarle, ¿verdad? Bueno, entonces ya nada más aplicamos el pegamento y pegamos para que quede ya dentro, integrada nuestra ilustración a nuestra Biblia. Y quedaría de esta manera. Me gustó mucho. Me gustó mucho cómo queda. Ay, quedó hermosa. Bueno, ya saben que siempre le aplicamos, bueno, le agregamos algún clip decorativo, ¿verdad? De estos clips decorativos sí tenemos, y tenemos muchos disponibles en la página de, le voy a poner en la página de Diseñando con Biblia Creativa, de la cual les vamos a dejar el link para que ustedes pasen a visitar y vean las publicaciones que ahí hemos subido. Y bueno, así quedaría ya con su decoración. Ay, qué hermoso. Y bien, hermanitos, hermanitas, entonces no dejen de orar. Hay que ponernos esa tareita, esa responsabilidad y tomar esa carga por nuestra nación, que mucho necesita una transformación a través de la justicia y de la ley de nuestro Dios. Y bueno, hasta aquí el video y la reflexión de hoy. Como siempre, es nuestro deseo que Dios les bendiga. Adiós.